Hola, muy buenas noches a todos los que nos están viendo por medio de Facebook, por medio de este medio. El día de hoy les damos la bienvenida a lo que es que se está llevando desde la hermana República de Aguascalientes. Estamos estudiando lo que es aquí en Aleph Tav, lo que es el Evangelio de Mateo desde la perspectiva hebrea, desde el contexto hebreo, desde su perspectiva. El día de hoy estamos en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a revisar precisamente lo que es el capítulo 5, el versículo del 27 al 30. El día de hoy nos toca revisar. Para poner un poco de contexto, estuvimos revisando las semanas anteriores la predicación que nuestro amado Yeshua estaba haciendo desde el Monte de los Olivos. En donde es principalmente el mensaje doctrinal más importante que Yeshua les estaba dando a sus discípulos. Es el mensaje, veíamos que el mensaje de Yeshua no estaba dedicado a las multitudes. Si nosotros revisamos el contexto con cuidado, vemos que es a sus discípulos. Las multitudes escuchaban, pero eran sus discípulos, solamente los que seguían a las pisadas del Mashiach, los que se acercaban a él, y él les daba la interpretación de sus palabras. Vimos a lo largo de todo el sermón de las bienaventuranzas cómo Yeshua les da el paso a paso lo que o los pasos que requiere el ser un discípulo y un seguidor del Mashiach. Vemos que las personas, en este caso, no tenían que esforzarse ellos a tratar de hacer esas obras, porque no es por medio de las obras que nosotros somos aceptos delante del Padre, sino es por medio de la gracia que nosotros recibimos por medio de nuestro don Yeshua. Nosotros el día de hoy entendemos que el seguir la Torá y el seguir sus mandamientos no lo hacemos con tal de buscar el favor o tratar de ganarnos la salvación, sino porque somos salvos y porque Él ha puesto, dice la Escritura, que Él ha puesto sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones, y es por eso que nosotros obedecemos. La Escritura dice que aquel que diga yo le conozco debe de andar como él anduvo. Yeshua en el Sermón del Monte les estaba diciendo a sus discípulos todo lo que tendrían que padecer, porque él mismo lo iba a padecer. Una de las diferentes características que diferenciaron a Yeshua de los maestros y de los fariseos que había en esa época era precisamente que Yeshua no solamente hablaba, sino que también él no solamente hablaba, sino que él vivía lo que hablaba. Él vivía lo que hablaba. Y recordemos que en la época de Yeshua no solamente estaban lo que eran los fariseos, la secta de los fariseos, no estaba solamente la secta de los esenios, no solamente estaba la secta de los saduceos. Había diferentes movimientos que a la larga llevaron a las personas ¿a qué? A que estuvieran escuchando diferentes doctrinas, pero la doctrina de Yeshua era completamente diferente. ¿Por qué? Porque veíamos en estudios anteriores que él venía a darle una interpretación que ningún otro de los grupos de la época había podido darle. Ni los esenios, ni los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los celotes, que eran una secta radical que creían que por medio de la fuerza y por medio de la guerra iban ellos a imponer la libertad o iban a quitarse del yugo romano. Ninguna de estas características, aunque todas trataban de ocupar la porción de la Torá, cada una de ellas agregaba y había agregado también una interpretación de acuerdo a lo que ellos consideraban que era lo correcto, a las tradiciones de hombres y mandamientos de hombres.
¿Qué es lo que hace Yeshua? Yeshua viene y lo primero que le dice a los discípulos, vimos en los versículos anteriores, es que no solamente les da la radiografía de qué es un seguidor del Mesías. Si tú tienes dudas, si estás caminando, si tu vida se está alineando en seguir los pasos de tu Mesías, te invito a que veas las bienaventuranzas, porque a través de las bienaventuranzas vas a ver si tu vida y mi vida están caminando conforme a lo que nuestro amado Adón Yeshua mencionaba en las Escrituras. Después de que les da la radiografía de qué es ser un discípulo, qué características debería de tener un seguidor, es el reflejo de la vida misma que él tenía. No solamente se da esto, sino también vemos que la primera enseñanza que él les habla, les dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino vino para cumplirlos. Tuvimos oportunidad de revisar esto en semanas anteriores, en donde veíamos que él no solamente no viene ni a abrogar ni a quitar, sino viene a darle un cumplimiento perfecto, no solamente a la letra, sino al espíritu de la letra, que esto es algo muy importante que el día de hoy vamos a revisar. Veíamos que en hebreo no puedes sustraer tú ninguna letra de cuando dice Yeshua, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino de cierto te digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni un trazo pasará de la ley hasta que todo se cumpla. En español dice ni una jota, ni una tilde. Eso es una mala traducción porque, bueno, una yod es una letra muy pequeña. En hebreo recuerden que las palabras están conformadas por raíces, sobre todo la parte del paleohebreo. Hablaba de que si tú al hebreo le quitas una letra, en ese momento rompes la raíz de la palabra y en ese momento ya cambió completamente el significado. No es como en el español. En el español veíamos el ejemplo de vaca con la B de vaca y con la B de burro. Y entendíamos que aunque se ve mal, pero se entiende, aunque está mal escrito, aunque es un error de ortografía, pero la idea se sigue percibiendo. En hebreo no es así. En hebreo, en el momento que uno sustrae una palabra, una letra principalmente, en el momento que uno sustrae una letra o aún un trazo, vamos a ver cómo ya en ese momento se modificó por completo la idea del mensaje que se quería establecer. Y vemos que Yeshua les hablaba y les decía a los discípulos, fíjate bien, no solamente no pienses, sino que Yeshua les comenta en el versículo siguiente, de manera que el que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a otros, dice que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los enseñe y así los haga y así los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Para todas aquellas personas que dicen que Yeshua tenía que cumplir la ley, pero él le enseñó a sus discípulos a no cumplir la ley, aquí hay un versículo que los pone de cabeza. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si Yeshua no cumplía y además así enseñaba a los demás a no cumplir, la ley sería llamado pequeño. Mi pregunta es, todo mundo en la cristiandad sabe que Yeshua fue puesto en el lugar más alto, hasta lo sumo lo exaltó el Padre. ¿Por qué? Porque él vino a hacer lo que su Padre le había mandado y vino a enseñarle a sus discípulos no solamente lo que él decía, sino vino a enseñarles lo que él hacía. Y entonces Yeshua nos enseña claramente que él no pudo enseñarle a sus discípulos a no obedecer la ley. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaría siendo llamado pequeño por sus mismas palabras. No estoy hablando Torah, estoy hablando de las palabras de Yeshua. Yeshua mismo está diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a otros será llamado pequeño. Por ahí escuchábamos de repente algunos pastores que decían, bueno, es que se está refiriendo a la ley de Cristo. Perdóname, pero en el momento que Yeshua está dando las palabras a sus discípulos, las únicas palabras que estaban escritas en ese momento era el Tanaj, que era la Torá, los Ketubim y la Torá, la ley, la Torá, los profetas y los escritos, que vendría siendo
todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. No existía Nuevo Testamento. Entonces las palabras que Yeshua está haciendo no son de la ley de él, que vamos a ver que Yeshua mismo en sus evangelios, en el evangelio habla de que él no vino a hablar sus palabras, sino vino a hablar las palabras del que lo envió, que en este caso las palabras de su Padre. No existe diferencia entre la ley de Dios y la ley de nuestro amado Adón Yeshua. No existe diferencia entre la ley de Dios y la ley de nuestro amado Adón Yeshua. Y entonces Yeshua los empieza a llevar, veíamos la semana pasada, los empieza a llevar por pasajes de la Torá, para que los discípulos puedan entender de manera clara cómo él toma esos textos de la Torá, pero los está dando y los está llevando a darles una interpretación correcta, una interpretación que iba más allá de lo que en ese momento lo que las personas habían escuchado. Y entonces veíamos la semana pasada Yeshua y la ira, como Yeshua nos habla de que oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego, porque si revisábamos eso la semana pasada, entendíamos que las palabras que se estaban ocupando en hebreo, no se está refiriendo a matar al hecho de cesar la existencia, sino que la palabra que se está ocupando en el contexto como tal es una palabra que tiene que ver con asesinar. Y entonces, un asesino, una persona, vemos en la escritura que vamos a encontrar, y de hecho por ahí muchos ateos dicen, es que como Dios, la Biblia está llena de contradicciones, porque Dios te manda a no matar, pero luego te dice, vas a encontrar en el libro de los jueces y en el libro de Josué que manda matar y manda exterminar a todos los pueblos que están en la región de Canaán. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Primero te dice que no mates y luego él manda matar. Vamos a entender que en el hebreo revisábamos que hay diferentes expresiones y diferentes palabras para matar. Y uno es matar por causa de la justicia, llámese igual la sentencia, y otro es matar, y otro es asesinato. ¿Qué quiere decir? Es la misma aplicación el día de hoy para un sentenciado a muerte. Veía en Estados Unidos que ayer ejecutaron a un violador, ejecutaron a un asesino y lo ejecutaron por medio de inyección letal. Y entonces eso es ejecutar, pero eso no es asesinato. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque esa persona fue juzgada por medio de las leyes de ese país, y una vez que la persona fue juzgada y fue hallada culpable, entonces se dictó una sentencia, y la sentencia, en este caso, es conforme al reglamento, es conforme a la ley, por lo cual no es asesinato. Esa persona que fue ayer, que cumplió la sentencia el día de ayer, estaba ahí, él sí, por haber cometido violación y asesinato. Cuando Yeshua cuando nuestro Abba les estaba dando la palabra en el monte Sinaí, les estaba diciendo, no mataréis. Y el no mataréis, la palabra que estaba hablando es precisamente no asesinarás. ¿Por qué? Porque Yeshua te está llevando a la intención que estaba detrás de la palabra. Vemos que los fariseos, revisábamos la semana pasada que los fariseos, me distraen por favor, no hagan, veíamos que los fariseos le decían a Yeshua, decían ellos, nosotros cumplimos la ley, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Yeshua les decía a él, fíjate bien, si ustedes son hijos de Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hace. Pero ustedes no son hijos de Abraham, sino ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque ustedes me quieren matar. Porque él es, y cita la parte de que él es homicida
desde el principio. Entonces, entendíamos que la palabra que lo que Yeshua estaba hablando nos estaba refiriendo a la parte de tu corazón, a la parte de que en el momento que tú profieres, en el momento que tú le dices a una persona, revisábamos el texto de Santiago, cómo entra el pecado y el pecado da como consecuencia una vez que entra y lo guardamos ahí en el corazón, da como consecuencia o como da el resultado del pecado, da a luz la muerte. Revisábamos que el texto de Yeshua te estaba diciendo que no tengas nada en contra de tu hermano, que no permitas que en tu corazón haya raíces de amargura. ¿Por qué? Porque eso que entra, todos en esta vida hemos sido lastimados por alguien, todos hemos sufrido alguna mala cara, algún mal gesto, hemos sido perseguidos injustamente, ha habido muchas cosas que pueden lastimar tu vida, pero Yeshua te decía, ¿sabes qué? Cuidado, porque eso puede generar en tu corazón que una raíz de amargura, y a través de ese sentimiento, ten cuidado si tú le dices a tu hermano, si tú hablas en contra de tu hermano y si tú le empiezas a decir, si tú le dices, ten cuidado, es más, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que esté, ¿se acuerdan algo que Yeshua hablaba y decía que nosotros estaremos, todos los que lo hemos recibido, estaremos en el tribunal de Yeshua? Y si nuestras obras serán juzgadas y serán pasados por el fuego, será pasado madera, si son obras hechas en él, se verá por medio del fuego, serán probadas por medio del fuego. Una de las características que Yeshua dejó claro para sus discípulos es que por medio del amor que nos tuviéramos los unos y los otros, se reconocería que somos sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? El día de hoy, lejos de que haya ese amor que Yeshua manda que haya dentro del mismo cuerpo, lejos que haya eso, lo que más persevera dentro de las iglesias y dentro de todos aquellos que nos llamamos o decimos llamarnos seguidores del Mashiach, que es señalamientos, es acusaciones, es persecuciones. Y entonces, simple y sencillamente se cumplen las palabras dichas por Yeshua, que en el final del tiempo veremos cómo entre nosotros mismos, entre los llamados hermanos, estaríamos nosotros entregándonos y mordiéndonos unos a otros. Qué triste, ¿no? Porque Yeshua lo que al final de cuentas estaba hablando es que aquel que dice, yo le conozco, debe de andar como él anduvo. Y él tenía amor, ¿por quién? Por sus hermanos, por sus discípulos, aún por aquellos que lo lastimaron. Dice la Escritura que él no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero. Revisábamos entonces que esto es lo que se refiere, son palabras muy diferentes. Entonces Yeshua te habla, no está trayendo un mandamiento nuevo. De hecho, Deuteronomio 4, Yeshua tendría que cumplir, si era el Mesías que tendría que venir, el Mesías prometido, él tendría que cumplir toda la Torá. En el momento que él rompiera un mandamiento, en ese momento estaría pecando, y eso lo descalificaría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él mismo traería pecado en sí. Deuteronomio capítulo 4 dice de manera muy clara que él nadie podía agregarle o quitarle algún mandamiento a la Escritura. Dice, no agregaréis ni quitaréis de las palabras que yo os he hablado. Si quieren revisarlo, nuevamente vamos a dar rápido a Deuteronomio capítulo 4 para que vean que Yahweh deja establecida la Torá como el principio y el fundamento en el cual se tenía que establecer y seguir. Dice Deuteronomio 4, dice, ahora pues 4.1, dice, ahora
pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Que Yahweh es vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, Yeshua no podía venir a enseñar ningún nuevo mandamiento. Eso es uno de los textos más mal interpretados el día de hoy en la actualidad, y lo vamos a ver precisamente cuando lleguemos al texto de un nuevo mandamiento os doy. Yeshua les está diciendo a los discípulos aquí, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué les estaba enseñando? Ustedes escucharon una interpretación de la Torá, pero lo que yo les voy a decir es la interpretación correcta de la Torá. Es muy diferente el decir, oíste, vamos a poner un ejemplo, oíste que, no sé, que la receta de hacer galletas se hace así, pero yo te voy a decir que la verdadera receta es esta. Entonces la verdadera receta se hace de esta manera. No está cambiando los ingredientes de la receta, sino está cambiando únicamente es la aplicación. Yeshua les veíamos la semana pasada cómo le dice a los fariseos, ustedes se enfocaban en la letra, pero se olvidaban de lo más importante de la Torá, que era la justicia, la misericordia y el amor. La justicia, todo eso venía en la Torá. Revisábamos también que en el hebreo, en el judaísmo, hay 4 niveles de interpretación de las escrituras. Hay 4 niveles de interpretación. Revisábamos que el primer nivel de interpretación es el nivel es la Pashá. Y este nivel de interpretación tiene que ver con lo literal, con la letra. Como está escrito, es un nivel de interpretación primario. Revisábamos también que la segunda forma de interpretación o nivel de interpretación es el nivel remens, que quiere decir que sobre un mismo texto hay pistas de que hay algo escondido o hay algo más dentro de ese mismo texto que nos va a llevar ¿a qué? A escudriñar la escritura. El tercer nivel de interpretación, las pistas de interpretación, el tercer nivel es la interpretación drash. Y la interpretación drash es una interpretación que tiene que ver con la alegoría, con cosas alegóricas. Un tipo de ejemplo, nuestro amado Dios Yeshua hablaba de el reino de los cielos, y si el reino de los cielos es semejante a, y les hablaba por parábolas, y entonces les hablaba de cosas, trataba de ponerles alegorías que ellos pudieran entender para poderles explicar el reino de los cielos. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? El último nivel de interpretación es el nivel Sot, y el nivel Sot quiere decir que es un misterio que está implícito en el mismo texto. ¿Qué quiere decir esto? Un versículo de la escritura dice que es de Yahweh, en Proverbios, dice, es de Yahweh esconder un asunto, pero honra del rey o de los reyes es escudriñarlo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, a Yahweh le plació esconder cosas grandes y maravillosas dentro de la escritura. ¿Con qué finalidad esconde uno las cosas? Yahweh no las escondió para que nosotros no las encontráramos. Yahweh las escondió para que nosotros las busquemos. ¿Y a quién se les va a revelar Yahweh? Al que estuvo y al que está en el secreto de Yahweh.
aquel que está en el secreto, aquel que está en lo íntimo, aquel que tiene una comunión con Él, a Él es al que Yahweh le va a revelar en el secreto los misterios que vienen en la Escritura. Amén. Bueno, el versículo 27 de Mateo 5, estábamos viendo Yeshua y el adulterio, y qué es lo que él, o cuál es su postura o su posicionamiento conforme a este tema de la Torá. Conforme recordemos, ya hablamos que había alrededor muchas escuelas, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, todos ellos tenían en ese tiempo una interpretación de la ley. Yeshua hace su postura y hace la postura que es de acuerdo a las Escrituras y que vamos a ver cómo nos da un aspecto que es el espíritu de la ley o el verdadero significado atrás de las palabras. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, viene en Éxodo capítulo 20, en los mandamientos, viene precisamente la palabra no cometerás adulterio. La palabra que se ocupa en hebreo para no cometerás adulterio es la palabra hebrea naaf. Y significa, la raíz primaria significa cometer adulterio, pero también significa la forma figurativa, es adulterar, apostatar, adulterio o cometer adulterio o fornicar. Entonces, de hecho, las palabras con las que forman es la letra Aleph y la letra Pei, que es las primeras letras que forman la palabra. Y literalmente, si nosotros viéramos el paleohebreo, representan las letras de la fuerza del aliento. ¿Qué quiere decir? Nos estaba llevando es una persona, lo que la interpretación a través de las palabras nos está diciendo, una persona que esté excitada, una persona que se excita en sobremanera, lo compara a la fuerza del aliento de un animal, en este caso de algún toro que les lleva tanto, es tanta su excitación que le lleva inclusive a que su respiración cambia, Y esto lo vamos a ver cómo Yeshua lo conecta de manera muy, muy, muy preciosa. Fíjense bien lo que les dice, de manera que yo les digo que cualquiera que mire una mujer, acuérdense, adulterar viene de la palabra naaf, que significa la fuerza del aliento. Y Yeshua les dice, de manera, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, o sea, no, en su forma literal, en su forma, no te acostarás con alguien, no te excitarás para acostarte con alguien. Pero Yeshua les está diciendo, pero yo te digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, la palabra que se ocupa aquí para codiciarla es la hamat, y viene de la palabra hamut, que en hebreo significa precioso, deseable, algo muy agradable a la vista. Entonces, ¿qué nos está diciendo si nosotros juntamos las dos palabras? Te está diciendo, no te excitarás. Eso es lo que está diciendo. De manera que yo te estoy diciendo, tú oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si tú ves una mujer y la deseas, en ese momento las palabras de Yeshua eran más claras, es si tú ves una mujer y te excitas, si ves una mujer y esa mujer te lleva a sentir y a despertar, sientes placer, ojo, te está diciendo, sientes placer con verla, en ese momento
ya estás adulterando en tu corazón. Con el puro hecho de sentir placer, muchas veces dices, ay, bueno, pues no estoy haciendo nada malo, estoy viendo ese actor que se me hace tan guapo, o esa actriz que se me hace tan bonita, la estoy observando. Espérate, ahí la palabra te está diciendo, si tú sientes, y aquí va al sentimiento que Yeshua les está diciendo, fíjate bien, no te engañes. Una cosa es que tú puedas admirar la parte de la belleza y puedas reconocer, ¿sabes qué? Esa mujer está guapa. Pero si tú al verla ya te genera a ti un sentimiento de, pero qué bárbara, pero qué bonita, pero qué, ya sientes tú placer en verla, entonces Yeshua te está diciendo aguas. De hecho, la palabra, si nosotros lo vemos, la palabra pornografía, viene de la palabra porneia en griego, y porneia significa amor que se vende. El amor que se vende, de ahí viene la palabra pornografía. ¿Qué es lo que hacen las películas? ¿Por qué el día de hoy la industria de la pornografía es tan lucrativa? Porque a las personas en el acto se están acostando con alguien. Si fuéramos a la pura letra, dirían una persona que ve pornografía, yo no me estoy acostando con nadie, yo no le estoy siendo infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque no he llevado el acto o no he cometido el acto más allá. Pero esa persona está teniendo placer con lo que está viendo. Y esa persona que está teniendo placer, simple y sencillamente, te está diciendo, Yeshua les está diciendo, ojo, fíjate bien, al tú obtener placer, en ese momento, tú estás adulterando con esa persona. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Entonces, el día de hoy, por eso, lo que más vende, en todos lados a donde nosotros volteemos hay sexo. Por todos lados. Aquí en Aguascalientes se está celebrando la Feria de San Marcos y ustedes pueden ver que lo que gira alrededor de la feria es alcohol y sexo. ¿Por qué? Porque el sexo vende. El sexo vende. Entonces, ¿qué es lo que la gente busca? ¿Por qué los patrocinadores ponen a las muchachas? Porque saben que el ser humano se guía por la vista. Y porque normalmente el ser humano codicia lo que ve. Yeshua les estaba diciendo a sus discípulos, cuídense de lo que están viendo sus ojos. Cuídense de qué es lo que les está dando placer. ¿Qué es lo que les está dando placer? La palabra en Proverbios dice, gózate con la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Yahweh creó el sexo, pero lo creó precisamente ¿para quién? Para que como esposos nos pudiéramos gozar con la mujer de nuestra juventud. Si nosotros, hombre o mujer, estás viendo cosas, estás deseando en tu corazón, en ese momento ya estás cometiendo adulterio. Y nada más, fíjate, es bien interesante el texto que ocupa nuestro amado Yeshua en el versículo 28, en el 29. Fíjense bien, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mire una mujer y siente placer en estar viendo a esa mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Placer de qué tipo? ¿A qué se está refiriendo? El placer de la palabra excitación, o sea, una persona que se excita al ver a otra persona, esa persona ya está cometiendo adulterio en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si decimos que seguimos las enseñanzas de Yeshua? ¿Por qué? Y esto es para todos los que nos ven en la iglesia tradicional. Si decimos que seguimos las enseñanzas de Yeshua, ¿por qué ninguno? No he visto a personas que se saquen un ojo o que se corten una mano. Fíjate bien lo que te está llevando. ¿Se acuerdan los niveles de interpretación? ¿Qué tipo de nivel de interpretación aquí Yeshua estará dando la palabra? Si es una palabra literal, nos estaría llevando a que, por tanto, si tu ojo te es ocasión, ¿ya cuántos tuertos no habría? Un chorro. Habríamos, ¿no? Diría por el otro. O ciegos, no uno, sino dos. O cuántos mancos. Es una alegoría. ¿Es una qué? Alegoría. ¿Y qué tipo de interpretación es esa? De acuerdo a lo que les mencioné, es una interpretación ¿cómo? Drash, acuérdense que era la que es por medio de alegorías. Entonces Yeshua les está diciendo, el público en ese momento está entendiendo porque están familiarizados con este tipo de interpretaciones. Saben que Yeshua les está dando una alegoría, no les está diciendo, fíjate bien, tú debes de tener la interpretación o tú debes de tener la certeza o el compromiso tal de enfocarte a tener cuidado de no estar viendo y te está diciendo, tienes que ser radical en las acciones que tienes que tomar con este tipo de pecado, no puedes jugar. Y fíjense bien que Yeshua ata el concepto de mejor es que saques un ojo a que todo tu cuerpo se queme en el infierno. O sea, literalmente te está diciendo, si tú realmente te dices que eres discípulo mío, si tú realmente dices que me sigues, no puedes estar consumiendo pornografía. ¿Por qué? Porque no puedes. Dios es un Dios que si algo aborrece, es los pecados sexuales. Él es un Dios en santidad. ¿Sí vas a comentar algo, Pat? Sí. Yo entiendo adulterio como la infidelidad de personas casadas. Sí. No siendo casado, es fornicación. Pero entonces significa lo mismo. Ajá. Es la parte de cuando te está hablando a la parte de la excitación. De hecho, veíamos que la palabra que se refiere, la palabra que se ocupa en los 10 mandamientos es la fuerza del aliento. O sea, tanto la persona que adultera o la persona que fornica es una persona que es llevada ¿por qué? Por sus pasiones. Es gobernada por sus pasiones. ¿Por qué? Porque desde el principio sabe que la escritura les dice que no deben de fornicar. O sea, la palabra les dice que los lleva a que es más esa excitación, ¿a qué? A que se olviden de lo que Dios ha establecido. Hoy tenía la oportunidad de hablar con un médico y decía, es que hormona mata neurona. Y decía, la hormona mata neurona. ¿Qué quiere decir? Aunque tú sepas que está mal, aunque tú sepas que no se debe de hacer, en el momento que eres llevado por tus pasiones o eres gobernado por tus pasiones, te dejas ir como animalito. ¿Cuál dominio propio? ¿Qué es lo que viene a poner precisamente Yeshua y qué es lo que viene a poner el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en nosotros? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso les digo, una persona que está consumiendo pornografía no puede, y Yeshua no son palabras mías, aquí son palabras directas de Yeshua que les están diciendo, fíjate bien, tú debes, si sabes que eres una persona sensual, si sabes que eres una persona que te cuesta, que eres una persona que te atrae eso, debes de tener
la parte de no jugar. O sea, no tienes que ser radical en ese tipo de aspectos y tienes que salirte o no ponerte en situaciones de riesgo. Si te es problema el tener una computadora en casa, ¿sabes qué? No tengas computadora, no tengas internet. ¿Por qué? Porque si eso te va a llevar a que te estés viendo videos, a que te estén llegando mensajes, a que te estén llegando fotos. Si estás en tu casa y sabes qué, bueno, estoy en mi casa, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si estás en tu casa, sabes que salte de tu casa, vete a correr, salte a dar una vuelta, salte, pero no estés en ese tiempo a solas. Recordemos que el temor de Yahweh, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y el temor a Yahweh, ¿qué es el temor a Yahweh? Dicho por la misma escritura, aborrecer el mal. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde demostramos que realmente tememos a Dios? No lo demostramos delante de las demás personas. O sea, sí hay temor de Dios en el aspecto de que yo me puedo parar. Los fariseos se paraban delante de las multitudes y decían, miren cuánto temor tengo de Dios. ¡Oh, qué bárbaro! Pero el temor de Dios, Dios te ve cuando nadie te ve. Y cuando nadie nos ve, es ahí donde Dios ve si realmente eres o no eres lo que dices ser. A las demás personas les podremos engañar, pero lo que haces en la intimidad, yo podré hablar muy bien, podré tener la oportunidad, que no hablo bien, podré tener la oportunidad de tener mucha labia, de ser. El día de hoy, el 80% de pastores en Estados Unidos están metidos en pornografía. 80% de los pastores en Estados Unidos están metidos en pornografía. Aquí en México no se ha sacado una encuesta, pero el número no debe de estar muy diferente a... Y personas que tú ves y dices tú, oye, puedes levantar las manos, ¿y cómo? Dios examina tu corazón. Dios ve precisamente no lo que hacemos, ve lo que hacemos y ve por qué lo hacemos y cuáles son los motivadores y las razones que nos llevan a hacer las cosas. Oye, Ricardo, una Sí. pregunta. ¿Y qué pasa con esas personas que están en pornografía y siguen en pornografía y siguen y así mueren? La palabra habla, dice, aquí el texto, hermana, es muy claro y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, porque es preferible que uno de tus miembros se pierda y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Un hombre que es gobernado, dice la escritura, que los sensuales, fíjese bien, dice la escritura en Apocalipsis que ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los sensuales entrarán, ni los homosexuales, entrarán en el reino de los cielos. Literalmente, esta es una característica clara de saber, sabes que yo no puedo estar atado a este tipo de pecado y decir que voy camino al cielo, que al fin de cuentas Dios me perdona y vuelvo a caer y vuelvo a caer. No, dice la escritura, una cosa es que caiga, hay personas que realmente están lidiando una lucha. Hay un testimonio de un pastor que decía él, a mí me costó 5 minutos entrar al mundo de la pornografía. 5 minutos me costó. Y me tardé 30 años en salir de él. 30 años literalmente me costó en salir del mundo de la pornografía. ¿Por qué? Porque es una lucha, es algo que va carcomiendo el cerebro, va carcomiendo los sentidos y distorsiona todo lo que Dios tiene preparado para la familia, para tu esposa, para el amor que se da. Es algo terrible lo que el día de hoy se está viviendo. Entonces, Yahweh nos está diciendo de manera muy clara, una persona, hermana, Yeshua está diciendo aquí, son las palabras de Yeshua, está diciendo, fíjate bien, si tú estás atado a eso, si tú estás viendo pornografía, puedes caer,
Pero te pides qué es, pides perdón, tienes teshuva, teshuva es te arrepientes y te vuelves a Dios y sabes que caminas. Pero una persona que cae, esa persona no está cayendo en el pecado, esa persona está practicando el pecado y está viviendo en el pecado. Y esa persona que está practicando y está viviendo, dice la Escritura que nosotros, dice la Escritura, a libertad hemos sido llamados siempre y cuando no ocupemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces no podemos nosotros estar viviendo en el pecado, no podemos nosotros estar, no debemos nosotros estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura precisamente nos vino a libertad, ojo, nos vino a libertad ¿de qué? Del pecado. Nos vino a libertad, nos vino a dar la libertad de ya no ser esclavos ¿de qué? De nuestras pasiones, de nuestros cuerpos. Yahweh por eso pone su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que ahora tú puedas obedecer los mandamientos. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, nadie podía obedecer los mandamientos de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque el hombre está incapacitado. Nuestra carne, la ley que hay en nuestros miembros, que es la ley del pecado, no nos permitía obedecer la ley de Dios. ¿Qué es lo que llega y hace Yeshua? Llega, nos quita de la condenación del pecado, nos quita de la condenación de la ley, de la condenación que era que la ley nos declaraba culpables por hecho, nos da gracia y ahora sí, por su gracia, podemos obedecer los mandamientos. Una persona que no obedece, una persona que diga yo tengo gracia y por eso puedo hacer lo que se me pega la gana, está pisoteando la sangre del Mesías, la sangre del Mashiach. El otro día comentaban, es que la salvación sí se pierde. Realmente no se pierde. Yo digo, no se pierde, por lo que yo sé de la palabra. Pero las personas, como comentaba ahorita, si están en pornografía y siguen en pornografía y siguen, nunca han sido salvas, nunca realmente han recibido al Señor Jesucristo, nunca han tomado el compromiso, Así es. nunca se han despojado de todo lo que les estorba, ¿verdad? Acuérdese, hermana, y lo revisábamos ahora en el estudio de Mateo, revisábamos que muchos seguían a Yeshua, las multitudes seguían a Yeshua. En el tiempo de Yeshua las multitudes conocían, dice la Escritura que su fama iba en aumento. Las personas lo conocían, sabían quién era y es más, lo escuchaban, iban hasta sus sermones y hasta sus predicaciones. Llegaron personas inclusive a acercarse a él y decirle, oye, yo te quiero seguir. Pero cuando Yeshua les empieza a decir qué era lo que necesitaban hacer para seguirlo, en ese momento la persona dijo, no, espérate, pues que no es por gracia. Sí, es por gracia. Por gracia eres salvo. Pero por gracia eres salvo, ¿para qué? Para que a partir de ese momento sales de la esclavitud del pecado para ser esclavo ahora por amor. Entonces cambias del reino de las tinieblas al reino de la luz, en donde estamos sujetos y sometidos ahora ¿a quién? Al Padre, para hacer su voluntad. ¿Qué era lo que hacían las personas? Las personas querían seguir a Yeshua, les agradaba el mensaje, pero cuando veían que les iba a costar su vida, las personas decían, no, mi estilo de vida, prefiero mi estilo de vida. Al final de cuentas lo dejaron solo. Prefiero mi estilo de vida. Dice, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Yo no me comprometo tanto. No, yo eso de obedecer los mandamientos, no es, yo con la gracia soy más que, espérate. Yo no soy fanático, no soy... No soy, te estás yendo por las cocas. No, espérate. Con la gracia, nuestro amado Abba nos dio de su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros, dice la Escritura, que Él pone sus leyes en nuestro corazón. Para que ahora lo que hagamos, ahí está el secreto. Nosotros obedecemos no porque tenemos que obedecer, sino porque queremos obedecer. Así es. Es muy diferente a la persona religiosa es, yo obedezco, ¿por qué? Porque quiero entrar o porque quiero obtener algo de Dios. No, yo obedezco, ¿por qué? Porque lo amo, nada más. Porque Él me manda
Dice la Escritura, si me amáis, guardar mis mandamientos. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice Job 31. Job capítulo 31, versículo 1. Y cómo la misma palabra nos da ejemplos de hombres que dispusieron en su corazón el hacer la voluntad del Padre. Y lo dice el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Fíjese bien lo que dice Job. Dice Job capítulo 31, perdón. Job capítulo 31. Dice la Escritura, hice pacto con mis ojos. Fíjese bien, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? El 2, porque ¿qué galardón me daría arriba Yahweh y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Vea lo que está diciendo Job. Job está diciendo, yo hice pacto con mis ojos para no ver a la virgen, para no ver a una mujer, para no ver a una muchachita. Yahweh nos manda a nosotros como varones a que ese espíritu que nos ha puesto es un espíritu que nos da poder para resistir precisamente y salir de esas tentaciones. Es el poder del Espíritu el que nos hace decir no al pecado. Es el poder del Espíritu el que nos lleva a rechazar, el salir. ¿Qué pasó con qué pasó con Josué? ¿Se acuerdan? Con José. José llega la esposa de Potifar y le dice, venga acá, jovenazo, usted está pues muy guapetón, véngase para acá. Y el otro prefirió salir corriendo, pero no quebrantar la ley de Yahweh, no quebrantar lo que Yahweh le había dicho. Y entonces, ¿qué le costó? Le costó inclusive ir a la cárcel, pero él tuvo la opción de, ahí no se quedó a predicar, sino él salió huyendo. El Proverbios dice que el avisado ve el mal y lleva el daño, mas el sabio lo ve y se aparta. Que el avisado ve el mal y se aparta, mas el necio pasa y lleva consigo el daño. Somos necios si nosotros creemos que yo soy muy fuerte en esto, a mí no me va a pasar. Yo escuché algunas personas que en su momento, a mí esa área no es, yo no batallo con esa área. Espérate, dice la Escritura que el que cree estar firme, mire que no caiga. O puedes también decir, es que yo lo dejo cuando yo quiera, o sea, eso no es problema para mí. Sí, no. Ahí es un problema en donde no es de que tú eres fuerte, más bien el enemigo te tiene engañado creyendo que tú eres fuerte, precisamente ¿por qué? Porque sabe que el día que menos sepas, ese día grande será la ruina que tendrá esa persona. Vemos a Job que él hace pacto y dice, fíjense bien que está ligada con las recompensas. Dice, ¿cómo habría de darme el omnipotente Yahweh? ¿Cómo habría de qué? Dice la Escritura, ¿por qué? ¿Qué galardón me daría arriba Yahweh? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿Qué estaba diciendo? La parte de la integridad, la parte del que Job hubiera hecho ese pacto con sus ojos de no mirar a una mujer que no era su esposa, Yahweh se lo iba a recompensar. ¿En dónde? Se lo iba a recompensar arriba, pero también se lo iba a recompensar en esta tierra. Recordemos que cuando terminamos de leer la historia de Job, vemos que Yahweh le restituye todo lo que, no solamente se lo restituye, sino se lo da al doble. Y se lo da al doble para que él pueda disfrutar inclusive con la mujer que tenía aquí. A lo mejor la situación fue difícil y dijo, ¿sabes qué? Ya no la aguanto. Llegó el momento en donde ella dice la Escritura que le dice, maldice a Dios y muérete. Y le dice, como una mujer fatua has hablado, o sea,
has hablado mal de lo que has dicho, has hablado de manera incorrecta. Pero él aún así guarda sus ojos, ¿por qué? Porque entendía el pacto que había hecho con su mujer. Y entendía el pacto que había hecho con su mujer y con Yahweh. Porque acuérdense que cuando nos casamos, al que ponemos de testigo es a quién, es a Yahweh. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Aún los hombres de Dios, tenemos dos ejemplos en la escritura y con esto vamos a terminar, que hablábamos del que piense que está firme, mire que no caiga. Aún el rey David, recordemos cómo cuando él estaba, en lugar de estar en la guerra y en lugar de estar peleando y en lugar de estar batallando, dice que él se quedó mientras sus ejércitos estaban en la guerra. Y cuando estaba desde lo alto de su palacio, dice que vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Se acuerdan qué dijo Yeshua? ¿Cómo Yeshua no está inventando nada nuevo? Yeshua simple y sencillamente está diciendo lo mismo que ya venía establecido y que venía escrito en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Dice, cualquiera que vea y codicie, ya adulteró. Ahí David vio y dijo, está guapa. Mira, la Betsabé no está de mal ver, está guapa. Y mandó por ella. Eso lo llevó a cometer adulterio. Y lo llevó a cometer adulterio y lo llevó a cometer después asesinato por tratar de encubrir su pecado. Vemos que aún aquellos que el día de hoy, que ya conocen al Mesías, pueden caer en estas situaciones. Pero el rey David es el primer caso que vemos, como hay una consecuencia de Dios para la vida de David. Otro hombre que también se va y se guía por sus ojos es Sansón. Y entonces Sansón dice en el capítulo 14 de Jueces, vemos que Sansón dice que ve a una de las mujeres de las filisteas y la desea. Y va y habla con su papá y le dice, quiero a esa mujer. Oye, pero Yahweh les había dicho que no tomaran de esas mujeres. Bueno, a Sansón se le olvidó la ley. A Sansón dijo, como dije ahorita, hormona mata neurona. Y entonces Sansón la vio, la deseó. ¿Y qué hizo? Al final, esa sensualidad que tenía Sansón lo llevó a que fuera un payaso delante de sus enemigos. Se reían de él, le sacaron los ojos. Pero vemos en los dos casos, tanto en el caso de David como en el caso de Sansón, como cuando hay un corazón sincero de arrepentimiento y de reconocer el pecado, dice la Escritura que un corazón contrito y humillado el Padre no echa fuera. El rey David, cuando es confrontado con su pecado, el rey David se postra y escribe el salmo en donde le dice, por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él reconoce y Yahweh, ¿qué le da? Le da gracia a él, y vemos que a ese hombre que cayó, Yahweh lo vuelve a levantar. A ese hombre que cayó, Yahweh lo vuelve a levantar. Y aún Sansón, cuando él clama a Yahweh, Yahweh le permite el cumplir con el propósito por el cual él había sido enviado en esta tierra. ¿Qué es lo importante entonces aquí? Tenemos que Yeshua nos está hablando de las características que tenemos que tener como sus discípulos. Y nos habla principalmente a nosotros, varones, que tengamos cuidado qué es lo que estamos viendo, de qué te estás llenando. Te estás llenando de qué es lo que el día de hoy está trayendo placer a tu vida. Te está excitando el ver mujeres que no son tu esposas, te está excitando ver alguna, una cosa es de que veas y no puedes cerrar tus ojos porque si no chocarías si ves a una mujer. Pero el que tú veas es un segundo en donde tú ves
Y si sabes que te va a llamar la atención, ahí es donde entra la palabra y te dice que hagamos pacto con nuestros ojos. Voltea tu mirada, no te le quedes viendo, no permitas, el diablo te va a presentar a las tentaciones frente de ti. No permitamos que eso entre. No te pongas en grupos en donde sabes que los hombres van a estar mandando. El día de hoy, la mayoría de los WhatsApp que manejan los hombres tienen contenidos de puros videos o de mujeres desnudas o videos pornográficos. Entonces, salte, hagamos lo que hizo José, no te metas en situaciones de riesgo, salgamos, corramos, huyamos. Yeshua te está diciendo eso a sus discípulos, fíjate bien, tienes que ser radical, aun si era necesario cortarte una mano o sacarte un ojo con tal de que entres al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese pecado entra como un gusanito y termina por destruir a familias y ministerios y personas de manera impresionante. Amén. 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 Entonces, bueno, pues vamos a orar, vamos a despedir el día de hoy. Y recordemos siempre lo precioso de la palabra es que nos lleva a la restauración. Nuestro amado Abba nos habla de que en Él hay restauración, en Él hay redención, en Él hay perdón de pecados, siempre y cuando vengamos con un corazón contrito y humillado.